Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les quiero compartir sobre el liderazgo. Y buscando en la Palabra de Dios, vimos que uno de los líderes más destacados es Nehemías. Y al estudiarlo me di cuenta que hay mucha similitud en el liderazgo de Nehemías con el del presidente Bukele. Tuvo que enfrentar obstáculos como los que está enfrentando el presidente Bukele. Tuvo que tomar decisiones similares a las que ha tomado el presidente Bukele. Ahora, si nosotros vemos lo que representa el liderazgo, vemos que Nehemías entendió lo que el líder necesita hacer y hacer. Nehemías se arregló para realizar proezas increíbles en tiempo récord. Y vemos que el liderazgo no es cuestión de títulos o puestos, es cuestión de influencia. Pero el líder tiene algo internamente que lo hace luchar por un sueño, por una visión. Y en este caso es la visión que el Señor le dio a cada uno de los dos, a Nehemías y al presidente Bukele. Dicho en otras palabras, el liderazgo es influencia, para bien o para mal. Y dice que estaba Nehemías y de repente llegó un hermano y le preguntó a Nehemías cómo estaban sus hermanos en Jerusalén. Y este hermano le dijo que la situación en Jerusalén era difícil por todo lo que estaba viviendo. En Jerusalén todavía estaban tirados los muros y las puertas quemadas. Y cuando Nehemías oyó eso, se preocupó y sintió carga por Jerusalén. Y lo primero que hizo, como dice Ser, lo primero que hizo Nehemías fue orar. Y la oración que Nehemías hizo es la oración de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14, y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Oró y pidió perdón por el pueblo de Jerusalén. Y le pidió que le mostrara qué era lo que tenía que hacer él para ayudar a Jerusalén, a sus hermanos en Jerusalén. Y dice que después de que oró, el Señor le puso una visión y era de restablecer la situación en Jerusalén. Dice que Nehemías se apasionó por la visión que le había dado el Señor. Y vemos que Nehemías se apasionó. Y el presidente Bukele, cuando le dieron la visión, cuando recibió la visión, dice que se enamoró de la visión. Entonces ahí vemos que va habiendo similitud en el liderazgo de Nehemías y del presidente Bukele. Y dice que Nehemías empezó a preparar todo lo que necesitaba para ir a Jerusalén. Y lo primero era hablarle al rey Artajerjes, porque él era copero del rey. Y entonces el Señor le fue apoyando en todo lo que iba necesitando, le dio todos los materiales para ir a Jerusalén, le dio escoltas para que no tuviera problemas al llegar a Jerusalén, para llegar a Jerusalén. Y dice que cuando llegó, lo primero que hizo fue hacer un recorrido de noche y ver cómo estaba la situación
cómo estaban los muros, cómo estaban las puertas en Jerusalén. Y entonces formarse la idea cómo tenía que trabajarlos. Y dice que después que hizo la revisión e hizo un inventario de cómo estaban, junto al pueblo. Y dice que los motivó. Y lo que hace el líder es influenciar, dice. Entonces los influenció para que restablecieran todo lo que estaba tirado, que lo reconstruyeran. Y dice que el pueblo también se motivó. Pero vemos también que Nehemías, como el presidente Bukele, también tuvo oposición, como la tiene el presidente Bukele. Y dice que los tres que estuvieron oponiéndose a lo que Nehemías estaba realizando era Sanbalat eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Fue una oposición con burlas, amenazas, humillaciones, amenazas de invasión para atacarlos de noche, todo para tratar de desmotivar al pueblo de Jerusalén. Y entonces dice que Nehemías, cada vez que venía un ataque de la oposición, él se iba a orar y el Señor le iba mostrando qué hacer. Cuando les dijeron que los iban a atacar, entonces lo que hizo Nehemías fue que a los hombres trabajaban reconstruyendo los muros, pero trabajaban en una mano la herramienta con la que trabajaban y en la otra mano el arma con que se tenían que defender. Y puso alarmas a todo alrededor de los muros, para que si los atacaban de un lado, supieran los del otro lado que los estaban atacando. Y entonces, me imagino que era para ir a la batalla. Y entonces dice que todo eso hizo Nehemías. También dice que los mismos del pueblo, los mismos judíos, empezaron a aprovecharse de los que estaban reconstruyendo los muros, los mismos de siempre. Entonces dice que los llamó y les habló, que no podían estar eso haciendo contra sus hermanos porque lo que estaban haciendo era para bienestar de todos, y que no podían hacer lo que estaban haciendo los de la oposición. Ahora, yo me imagino que en estos tres, Sanbalat, Tobías y Gesem, ahí estaban lo que tiene que enfrentar el presidente Bukele: las instituciones de derechos humanos, los medios de comunicación nacionales e internacionales, el partido de oposición y todas las potencias que están en contra de Bukele. Me imagino que también se le oponían a Nehemías para que reconstruyeran los muros, porque quienes iban a perder eran ellos, como lo que vemos que está sucediendo en El Salvador. Entonces dice que en esa forma estuvieron trabajando. Nehemías puso orden contra los que se estaban aprovechando. Pero si podemos ver una cosa aquí, es que los de la oposición lo que querían era que siguiera la situación como estaba, porque así había delincuencia, había corrupción, y al levantar los muros ya no iba a suceder eso. Entonces dice que trabajaban día y noche para levantar los muros. Y entonces, cuando dice que Nehemías realizó proezas increíbles en tiempo récord, es porque los muros, con el pueblo organizado, los reconstruyó en 52 días. Muros que habían pasado tirados casi un siglo. Y lo logró
porque influenció, motivó a los pobladores de Jerusalén. Y todos motivados lo hicieron. Trabajaron para verse protegidos. Ahora, ¿qué era lo que iban a ganar los de Jerusalén al estar los muros y las puertas restablecidas? Paz, prosperidad, porque con todos los muros y las puertas ya restablecidas, se iba a combatir la delincuencia, iba a haber más seguridad para el pueblo. Entonces no solo restableció la seguridad, sino restableció la confianza de Jerusalén, porque se sintieron seguros. Y entonces vemos que el presidente Bukele creo que está haciendo lo mismo. El presidente Bukele está haciendo lo mismo, combatiendo la delincuencia, combatiendo la corrupción y enfrentando a cada enemigo, porque la oposición son los enemigos. Y hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que cuando el Señor nos da una visión, tenemos que saber qué vamos a hacer. Y tenemos que ir ante el Señor. Y la oposición que nos da el Señor es para que no sea fácil el trabajo que nos está dando. Y enseñarnos que Él siempre está con nosotros. Por eso es que hay oposición cuando el Señor nos da una visión, cuando el Señor nos da una meta que realizar. Y yo creo que la visión de Nehemías y la visión del presidente Bukele, hay mucha similitud en ella. En un programa que les voy a presentar después de este, les voy a mostrar cómo el Señor le dio la visión al presidente Bukele. Lo que el presidente Bukele ha tenido que enfrentar y cómo lo ha tenido que hacer. Porque eso me confirma que el Señor está en El Salvador y está trabajando porque El Salvador sea libre y porque sea una potencia, porque es lo que le ha puesto en el corazón al presidente Bukele. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que el pueblo esté unido, que el pueblo se organice y que ore, porque dice que las batallas se ganan de rodillas y con las manos en alto. Y yo invito al pueblo de El Salvador para que ore, para que no se canse de orar. Y he oído que en Guatemala están pidiendo que Bukele sea el presidente de Guatemala también. Sabemos que eso no es posible, pero hay algo que pueden hacer los jóvenes y toda la gente que quiere un presidente como Bukele. Que oren, que hagan viva la palabra de Dios de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque el Señor siempre va a encontrar a alguien a quien enviar para cumplir una función al pueblo que está clamando por Él. Porque dice, si mi pueblo se humillare y orare, Él escuchará su oración y responderá. Así es, mis hermanos, que si podemos orar, humillarnos, pedirle al Señor para que cada país que se humille, el Señor mande un líder. Y si vemos lo que está pasando con el presidente Bukele, que no solo es líder de El Salvador, sino es un líder, me animo a decir, a nivel mundial, que todos lo quieren, por su forma en que está gobernando.
por su forma en que lo está utilizando el Señor, por la forma en que está cambiando al Salvador. Por eso, mis hermanos, yo los exhorto a que todos empecemos a pedirle un líder para cada país donde estén necesitándolo. Porque el presidente Bukele es un líder mundial en estos momentos. Y es un líder que solo ha pedido que respeten al Salvador como ellos están respetando a todas las naciones y a todos los amigos. Mis hermanos, meditemos en eso. Cuando el Señor hace las cosas, las hace bien. Cuando nosotros vamos al Señor, Él nos responde. Busquémoslo, no perdamos más tiempo para que el mundo pueda cambiar y pueda ser más útil, para que en el mundo haya paz y no manejen a los países como los han manejado hasta el día de hoy. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y les quiero pedir que se suscriban. Necesito llegar este año a 1000 suscriptores. Yo se los pido en nombre de Jesús, que me ayuden suscribiéndose, que me ayuden dejándome un like. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.